Buenas tardes. Si os parece, vamos a dar comienzo a esta sesión, esta nueva jornada de charlas de expertos. Mientras terminamos de dar unos minutos de cortesía para que se pueda conectar el resto de asistentes, ya hay un buen número conectado, ya lo creo, y deben faltar poquitos. Pero aprovecho, como siempre y como sabéis, para hacer mi pequeña introducción y presentar a nuestro experto de hoy. Entonces, permitidme un poco que os haga la primera parte. Bueno, esta es la sexta jornada en lo que llevamos de año. Es la última, con esta terminamos nuestra charla de expertos durante 2020. 2021, pues lógicamente vendremos con nuevas charlas. Empezamos con lo que nos estáis siguiendo desde el comienzo, que alguno hay, pues recordáis que mi deseo o que mi esperanza era hacer 1 o 2 webinars y el resto volver a presenciar, que es nuestro formato habitual para las charlas de expertos. Pero ha pasado el año completo y seguimos en webinar y probablemente todavía nos queda un poquito. Bien. Mientras podamos seguir haciendo, que yo creo que también funciona bien, no hay ningún problema, aunque no que perdemos la esperanza de volver a hacerlo presencialmente en el Parque Científico, que como sabéis, por lo que habéis venido también alguna vez, resulta también bastante entretenido y cercano e interactivo, sobre todo la interactividad personal en lo que hemos perdido. Bien, pues esperando ese tiempo y centrándonos ya en la última, simplemente los anuncios oficiales. Esto está organizado por CENTIC, como sabéis, el Centro Tecnológico de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Murcia, de la región de Murcia. En centic.es podéis encontrar nuestra web con toda la información de nuestra actividad y podéis llamarnos y visitarnos cuando queráis. Estamos en el Parque Científico, un lugar muy, bueno, pues que si no conocéis recomendamos que vengáis. Es un sitio muy adecuado para la empresa que trabaja sobre todo con temas de conocimiento y ese tipo de cosas. Bien, otro tema oficial que tengo que indicar es que esto está dentro de nuestro proyecto de vigilancia tecnológica, encaminado a dar la máxima difusión a las cuestiones técnicas y tecnológicas de nuestro sector. Por eso también, y en esa línea, admitimos cualquier tipo de idea y sugerencia. Estamos abiertos a cualquier idea en ese sentido. Y es un proyecto que está financiado o subvencionado por el Instituto Fomento de la Región de Murcia, que a su vez lo cofinancia en gran parte con fondos europeos, los fondos FEDER. Y todo esto dentro de la estrategia de especialización inteligente, Risk-Smur, que es la esencia del esquema que nos permite traer dinero de Europa a la región de Murcia en todo lo relacionado con la innovación. O sea, es un programa importante, señalado. Bien, y ya por último, el último así, antes de pasar a presentaros al experto, es que quiero recordaros que mañana a primera hora vais a recibir, como siempre, un enlace del cuestionario sobre la jornada. Os ruego en la medida que podáis y pues que a nosotros nos viene muy bien que lo respondáis. Os llevará 1 minuto, 2 como mucho, y a nosotros toda esa información para la próxima serie de charlas nos viene de mucha utilidad. Y bueno, y ya sin más, voy a pasar a ponerle cara y voz a nuestro experto de hoy, José María. Si te puedes conectar, vamos a ver, ahí estás. Hola, buenas tardes. Muy buenas, José María, ¿qué tal? Pues nada, ahí tenéis, ese es José María, viejo amigo, ya tenemos relación de hace unos cuantos años. Y si te parece, José María, antes de darte la palabra, voy a hacer una breve referencia para que te conozcan todas las personas que están asistiendo. Bueno, pues José María Cecilia, es un investigador, Ramón y Cajal. Ramón y Cajal es una beca para investigadores, una beca muy competitiva que da el Ministerio de Educación. Y como he dicho, él es poseedor de esta beca, de una de estas becas, y como investigador en el Departamento de Informática y Sistemas, DISCA, de la Universidad Politécnica de Valencia. Aunque luego, con anterioridad, estuvo como profesor en la Universidad Católica de Murcia, en la UCAM, que es donde nos conocimos y hemos desarrollado la amistad y relación profesional con CENTIC.
En cuanto a su trayectoria, él es ingeniero técnico en informática de gestión por la Universidad de Murcia. Luego, posteriormente, cursó un máster de técnicas de software y computacionales para ingeniería, concretamente para computación en Maya, de Grid Computing, en la Universidad de Granfield. Posteriormente, en España de nuevo volvió a hacer un máster universitario en tecnologías de información y telemática avanzadas. Esto también por la Universidad de Murcia. Y finalmente se doctoró en arquitectura de computadores por la Universidad de Murcia. Y como digo, posteriormente pues pasó a ser profesor de la UCAM antes ya de conseguir la beca y tener que desplazarse a la Universidad Politécnica de Valencia ya como investigador en esta universidad. Ha realizado estancias de investigación en centros de reconocido prestigio, como la Universidad de Manchester o la Universidad de Illinois, y en los últimos años su principal línea de investigación se centra en el desarrollo de aplicaciones inteligentes y eficientes en diferentes dominios, siempre, y doy fe de ello, cercanos a la empresa. Por eso considero que José María pues, conoce muy bien cómo funcionan las empresas, qué necesidades tienen, y habla el lenguaje de la empresa que muchas veces pues es muy necesario por parte de la parte académica, ¿no? Que se sepa ese lenguaje. Dentro de esta línea de investigación industrial ha dirigido varios proyectos de transferencia tecnológica, trabajando siempre con empresas, entre los que destaca el WaterOT, donde además también nosotros formamos parte de ese proyecto. Nos queda todavía un año de colaboración para poder acabarlo. El Global OT, también otro proyecto, ambos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la convocatoria de Retos Colaboración, en los años 17 y 19, respectivamente. Y también está empezando en el ámbito europeo, y en concreto en el proyecto Smart Lagoon, financiado por la convocatoria de inteligencia ambiental del programa H2020, es decir, programa europeo, el programa marco europeo actual, que está vigente. Y dotado, es un gran proyecto, pues está dotado con 4 millones de euros. Pues nada, bienvenido, José María. Bien, me he acertado, ¿no? Lo que he dicho, más o menos. Vale. Muchas gracias, Germán. No, hombre. Pues antes de darte la palabra, tan solo permíteme, José María, que le diga a los asistentes lo que ya sabéis, un poco la dinámica. Ahora voy a dejar solo a José María con sus transparencias y va a tener un tiempo de 45, 50, 55 minutos para exponernos su conferencia. Posteriormente volveré yo a entrar y les pondré a José María todas las preguntas que nos hayáis hecho a través de la opción que tenéis en la parte inferior de vuestra pantalla de preguntas y respuestas. Por favor, usar esa opción. La de chat, si os parece, dejarlas para comentarios generales que podéis dar a lo largo de su intervención sin ningún tipo de problema. Yo intentaré estar atento a los dos y veo que si hay una pregunta que se cuela en el chat, se la hago igualmente, la rescato y se la podré hacer, pero no lo puedo garantizar, por eso ruego encarecidamente que lo hagáis en ese apartado. Y bueno, ya sin más, José María, yo te dejo a ti que pongas tú, que además es lo que han venido los participantes que tenemos hoy. Ya 30 y tantos participantes, cerca de 40. Muy bien. Bien, Todo pues tuyo. voy a compartir pantalla. A ver, no sé si se ve. Sí, se ve. Vale. Pues nada, en primer lugar, agradecerte, Germán, bueno, la presentación que me has hecho y también un poco la invitación, ¿no? Es un honor estar aquí con vosotros. En Centig me siento como en casa porque ya hemos librado alguna batalla. Tengo grandes amigos, ¿no? Allí, como Joaquín, que, bueno, además ha sido compañero. Y bueno, pues la verdad es que me comentasteis que iba a ser además el último de este año, el cierre de la sesión, así que pues doble honor en ese sentido, ¿no? Conociéndoos un poco la línea de trabajo que tenéis y bueno, sabiendo un poco vuestra naturaleza, pues cuando tuvimos que plantear bueno, sobre qué temática hablar, más o menos lo tenía claro, pues básicamente la temática que estamos trabajando en el grupo de investigación durante los últimos 5 o 6 años, que básicamente se redirige bueno, a una línea de investigación industrial. Hace unos 5 o 6 años nos planteamos el por qué no llevar todo el conocimiento que estábamos generando en el grupo, en aquel entonces era el grupo UCAIN
de la UCAN y bueno, pues nos planteamos decir, oye, ¿por qué no nos acercamos a la empresa? Sabéis que la UCAN ha tomado un movimiento muy proactivo en el acercamiento con la empresa a través de los doctorados industriales y otros movimientos que son bastante interesantes y decidimos hacerlo y empezamos un poco a intentar acercar todo el conocimiento que estamos generando, principalmente en los campos de la inteligencia artificial y la computación de altas prestaciones, pues intentar llevarlo a la empresa, ¿no? Mediante pues, distintas convocatorias de proyectos, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues bueno, poco a poco hemos ido aprendiendo, tanto a nivel técnico, pero sobre todo a nivel de entender las necesidades de la empresa y ver un poco las tendencias actuales de cómo esas tendencias pueden traducirse en un beneficio para la empresa, ¿no? Y en este momento, pues estamos desarrollando una herramienta que está en continuo desarrollo, que se llama Sensing Tools. Es una herramienta que al final lo que pretende es ir en la línea de digitalizar los procesos de las empresas, de las instituciones, a partir de integrar distintas fuentes de datos, ¿no? Por eso la charla se llama digitalización para optimización de procesos mediante fusión de datos, ¿no? Esta va a ser un poco la agenda. He preparado una introducción y una motivación de por qué esta línea de investigación más aplicada a la empresa, donde hay algunas componentes evidentemente más básicas, pero que se intenta traducir en un resultado final para que la empresa pueda tener un beneficio, para que la sociedad pueda tener un beneficio, ¿no? En algo tangible, pues he intentado pues, introducir y motivar cuál es la línea de trabajo que estamos siguiendo y por qué, ¿no? Luego veremos unos ejemplos de aplicación, unos ejemplos concretos. Concretamente he elegido 3 de ellos, estamos trabajando en varios frentes y voy a presentar 3 que son los que, bueno, yo creo que podrían ser de más interés, ¿no? Y luego pues, terminaremos con unas conclusiones. Cuando empezamos, bueno, hace una década, 15, 20 años, se empezó a hablar ya de digitalización. El primer concepto tecnológico que vino en ese movimiento pues, fue el IoT, ¿no? La idea era pues, desplegar una red de sensores que fueran capaces de medir unas ciertas variables que estaban implicadas dentro del proceso pues, de mi empresa o del proceso de decisión política, el proceso de gestión de desastres naturales. Al final, la idea es, yo tengo una cadena de montaje, yo tengo un proceso industrial, quiero medir cuáles son las variables que están implicadas en ese proceso y lo que quiero es pues, poner sensores, digitalizar esas variables para poder monitorizar en tiempo real la evolución de ese proceso. Para eso, pues el IoT ha sido bueno, una revolución en ese sentido. Y bueno, ha permitido ese cambio a nivel industrial y ha permitido que se vea esa monitorización en tiempo real. Pues eso estaba bien, los expertos podían ver en tiempo real cómo evolucionaba esa cadena de montaje, ese proceso industrial, esa gestión del desastre natural, viendo en tiempo real cómo evoluciona el proceso, ¿no? Y bueno, a partir de ese análisis, a partir de un humano, de esa cantidad de información, pues se podían tomar decisiones que un experto pues, podía determinar, ¿no? El problema es que al final los recursos humanos pues, cuestan un dinero y no es pequeño, cada vez más. Y además el IoT ha ido avanzando y cada vez podemos medir más cosas. Entonces la cantidad de variables y la cantidad de información que se genera es prácticamente inabordable por el ser humano, ¿no? Entonces ahí es donde entra pues, la potencia que tienen los computadores a la hora de procesar información, ¿no? Y ahí es donde entra un poco la parte de inteligencia artificial. El desarrollo de algoritmos que sean capaces de explotar ese conocimiento, esos datos que se están generando para generar conocimiento que al final se traslade en un beneficio, un valor añadido para la empresa o para la sociedad, ¿no? Y eso es un poco la tendencia que se ha llamado IoT, ¿no? Que es, bueno, pues llevar un poco todo conjunto. Dentro de este marco encajan muchas cosas, que además he visto que habéis tenido charlas muy interesantes sobre el Machine Learning, sobre el Deep Learning de mi compañero Andrés Bueno, sobre el Digital Twins, que es una charla también muy interesante, en intentar crear gemelos digitales que, de alguna manera, a partir de esa información podamos ver cómo evoluciona y podamos simular escenarios para poder tomar decisiones a futuro, ¿no?
una cosa que yo ya he aprendido en este tiempo que llevamos es que, bueno, las terminologías, los buzzwords están muy bien, cada vez lo dice más gente, la inteligencia artificial, el IoT, el HPC, bueno, hay muchas tecnologías que se pueden utilizar, esas tecnologías avanzan, otras mueren. Y entonces, cuando vas desde el mundo académico a acercarte a la empresa, pues tú vas como técnico experto muy metido normalmente en un dominio particular y vas a acercarte a la empresa y hablas de, pues, de esa terminología. Muchas siglas, muy novedosas, muy emergentes, ¿no? El primer intento fue así. Luego te das cuenta y poco a poco te vas siendo más consciente de que en la empresa hay como, bueno, en la empresa y en la vida, ¿no? Hay como dos tipos de perfiles. Está el perfil técnico, que bueno, que puede llegar incluso a procesar esa información, pero luego está el que toma las decisiones. Y ese que toma las decisiones, pues es el político, que no tiene por qué tener esos conocimientos técnicos, ¿no? Lo estamos viendo en la pandemia, ¿no? Y también puede ser el director de la empresa, ¿no? Entonces, a esas personas hay que hablarlas de beneficios, ya sean beneficios económicos, beneficios sociales, ¿no? Y eso es un factor determinante. Tenemos que buscar establecer dentro del proceso de desarrollo de nuestros productos no solo métricas técnicas como puedan ser el R cuadrado, el RMSE, el MAE, todo este tipo de métricas que miden la calidad de nuestros maravillosos algoritmos, el tiempo de ejecución también, ¿no? Sino también dar métricas que puedan medir el beneficio que genera ese producto para la empresa. ¿Cuántos euros estoy ahorrando gracias a este producto? ¿Cuántas horas de trabajo estoy ahorrando de trabajadores con este producto? ¿Cuántas vidas estoy salvando gracias a este producto? ¿No? Ese tipo de métricas son fundamentales para cubrir realmente el objetivo, que es precisamente ese, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener la bandera para poder llegar a un beneficio social. ¿Y qué necesitamos para establecer este cambio de digitalización a partir de la fusión de datos? Bueno, lo primero son datos, evidentemente. Esos datos tienen que reunir tres requisitos fundamentales. Y esto cuando te acercas a la empresa, después de soltarle las siglas a IoT y todas estas cosas, la siguiente pregunta que haces de manera inocente es si, bueno, si tienen datos. ¿Tenéis datos en la empresa para poder analizarlos? Tal. La respuesta que yo siempre he recibido cada vez que me he acercado a alguna empresa o a algún sector, tengo muchísimos. Muchos no, muchísimos, ¿no? Datos, todos los que tú quieras. Y bueno, y aquí tenemos que matizar. Lo primero es, tenemos que identificar las variables que intervienen en el proceso para generar beneficio económico. Y esas variables pueden ser propias del proceso industrial o del problema particular, pero pueden influir otras variables, a lo mejor quizás socioeconómicas o otras variables externas, que influyen incluso a lo mejor más que las propias del proceso, ¿no? Entonces, lo primero es definir qué variables intervienen en el proceso de obtención de beneficios, ¿vale? Esa es la primera idea que creo que es fundamental. Luego, la segunda es la calidad del dato. Hay que hacer un análisis profundo para ver esa calidad de los datos que tenemos, qué calidad tienen, ¿vale? Y en ese caso trabajarlo, ¿no? Y luego hay otro punto fundamental, que es la cantidad. ¿Tenemos histórico suficiente de datos como para poder establecer modelos que son basados en datos, basados en histórico y poder generar conocimiento a partir de esos datos? Entonces, son tres puntos fundamentales. ¿Qué variables, qué calidad y cuántos datos, ¿no? Y vinculado a la cantidad y al número de variables, también tenemos que predecir el tiempo, ¿vale? El conocimiento solo es válido siempre y cuando se dé en un tiempo determinado. Os voy a poner un ejemplo de un trabajo que llevo con mi compañera Raquel y con mis compañeros de la UCAM, que es algo real y que da un beneficio que ejemplifica esto muy claro, ¿no? Es el tema de la predicción de heladas, que ahora comentaré más en terrenos agrícolas, que ahora comentaré más adelante.
La predicción de heladas, bueno, tú tienes unos datos, normalmente climatológicos, creas unos modelos y esos modelos hacen unas predicciones para saber si va a suceder una helada o no. Si esas predicciones no llegan, por supuesto, antes de que suceda la helada, pero además no llegan con el suficiente tiempo de antelación para que la helada, para que se puedan tomar acciones para mitigar los efectos de la helada, ese conocimiento no vale para nada. ¿Vale? Entonces aquí hay un equilibrio entre la cantidad de datos, las técnicas que voy a utilizar para explotar y generar ese conocimiento, porque muchas veces intentamos matar moscas a cañonazos. Y aquí, como el deep learning está de moda, pues voy a tirarle al deep learning a ver lo que sale, ¿no? Y a lo mejor con una estadística básica, un modelo de regresión lineal básico, puedo generar un conocimiento que me es válido y que además me es válido y muy rápido, ¿no? Entonces, no hay que eliminar las técnicas porque sean sencillas, hay que eliminar las técnicas porque no dan el resultado que nosotros esperamos, ¿no? Y basado en eso, tenemos que tener claro un siguiente paso. Está muy bien los R cuadrados, está muy bien en los MAES y los RMSEs, pero si eso no llega al usuario final, no vale para nada. Si eso no hace consciente a la población, a la gente, al director de la empresa, de que ese conocimiento es válido para ellos, no tiene significado ninguno. Entonces, tenemos que trabajar en todo eso, llevarlo a un producto que tenga una visualización, que tenga un sistema de alertas, que tenga una actuación que realmente pues, genere ese beneficio. Bueno, en cuanto a la línea de investigación, pues un poco va en todo esto que he comentado. Al final, nosotros lo que entendimos es que, bueno, las redes IoT son muy buenas, generan muchos datos y esos datos son normalmente o están delimitados al contexto, al problema particular que tú quieres optimizar o que tú quieres modelar. Pero hay algo un poquito más allá. Esa red IoT normalmente se embebe dentro de un contexto particular, socioeconómico o lo que sea, ¿no? Pongo un ejemplo. Por ejemplo, en temas de agricultura, pues yo puedo tener unas variables, una red IoT que me mida la temperatura, la humedad, la evapotranspiración, el CO2, todas las variables que afectan al crecimiento pues, de una producción, pues, por ejemplo, de tomates, ¿no? Si yo con ese midiendo esas variables y si yo consigo crear un modelo inteligente, un sistema de optimización que optimice esa variable, yo puedo conseguir una máxima producción, más kilos en menos tiempo, puedo reducir los costes energéticos y similar, pero me voy a ceñir a eso. Y ahí ya tengo un beneficio. Eso no está mal, yo no digo que esté mal. Pero si además considero otros factores como pueda ser la demanda de producto, como pueda ser el precio energético, pues además puedo obtener un plus, ¿no? Entonces, el objetivo es considerar todas esas variables porque ya tenemos los recursos computacionales para poder hacerlo. ¿De dónde saco esa información adicional? Eso es un tema, si hemos dicho los datos, que los datos son importantes, la gestión de los datos a través de la normativa cada vez más rigurosa al respecto, es un tema muy crucial. Entonces, ¿de dónde saco los datos de contexto? Bueno, pues pueden ser datos de Open Data, pueden ser datos que estén disponibles, también están las redes sociales, la gente opinando con su visión subjetiva de la realidad para ver, bueno, qué está sucediendo en ese contexto, ¿no? Entonces, hay que llevar cuidado con esa legislación, pero poder acudir a esas fuentes adicionales, ¿no? Esa parte de contexto nosotros estamos trabajando en modelizarla a partir de las opiniones de la gente en redes sociales, en lo que se llama creando una herramienta de sensores sociales. Básicamente los sensores sociales son opiniones de la gente en redes sociales, la gente opina libremente cada vez más o menos,
Y evidentemente esas opiniones las podemos procesar buscando identificar si hay algo que esté relacionado con mi dominio y que sea de mi interés, ¿vale? Para eso se utilizan pues, técnicas de procesamiento de lenguaje natural y poder filtrar esa información. Y aquí hay que tener algo muy claro. La información de redes sociales es muy ruidosa, es totalmente subjetiva, hay muchos bulos y muchas cosas. Pero sí que es cierto que opiniones coincidentes, muchas opiniones coincidentes sobre un mismo tema, normalmente llevan a que ese tema se convierta, tenga un impacto, no sé si positivo o negativo, pero tenga un impacto en el dominio en el que yo estoy estudiando, ¿no? Y ya para terminar esta transparencia, ¿no? Tenemos mi infraestructura, el contexto en el que está embebida y luego está dónde yo proceso esa información, ¿vale? Yo tengo mi infraestructura IoT. La infraestructura IoT normalmente envía los datos a un cloud, ¿vale? Eso cada vez hay más servicios en la nube que, bueno, que te facilitan además la analítica de datos, ¿no? AWS, Google Cloud, etcétera, etcétera, Azure y todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esas infraestructuras IoT pues, están limitadas, están en sitios donde hay baja conectividad, donde hay mucha tasa de pérdida, hay muchas pérdidas, ¿no? De información, de paquetes, donde muchas veces la seguridad de esa información es vital. Entonces, hay un movimiento que se llama Edge Computing que lo que hace es intentar que la red de IoT pues, sea autónoma en algún sentido, pueda recoger, procesar y tomar actuación sin tener que salir de la propia red, ¿no? Entonces, ese Cloud Edge Computing es una solución que a nivel de lo primero que he dicho, análisis on time, puede ser muy interesante y también es objeto de estudio. ¿Bien? En cuanto a los sensores sociales, bueno, simplemente por contextualizarlo un poquito, se habla mucho de los proyectos de ciencia ciudadana, están muy bien, nosotros estamos en proyectos donde cada vez más hay que involucrar a la ciudadanía, eso es muy difícil, cada vez la gente es pues, más lazy, por no decirlo en castellano, bastante perra, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y contar con, iba a decir un minuto, pero 30 segundos de su tiempo es algo que es casi un privilegio, ¿no? Entonces, la visión que nosotros obtuvimos es decir, bueno, vamos a hacer algo agnóstico, que el usuario realmente no sepa lo que estamos usando su información. Bueno, lo sabe los brokers de datos, ¿no? Las compañías que nos dan los datos porque le tienes que pagar, ¿no? Pero eso es otra historia, ¿no? Entonces, lo que desarrollamos es, a partir del análisis de esa información de las distintas redes sociales, intentamos recoger esa información y procesarla. ¿Cómo procesamos esa información? Pues bueno, intentamos definir unos tópicos de interés y esos tópicos de interés, bueno, pues al final te viene un mensaje, ese mensaje tiene una serie de palabras y esas palabras tienes que decidir si pertenecen a tu tópico de interés o no. Esto no es sencillo y evidentemente tiene un grado de probabilidad de pertenencia porque hay temas de ambigüedades y cosas de este tipo. Aquí pues trabajamos con lingüistas computacionales, un compañero de aquí de la UPV que se llama Carlos Periñán, Francisco Arcas también de la UCAN, en donde estamos desarrollando esas técnicas para hacerlas más precisas. También hay un tema de sentimiento. ¿Qué te interesa de redes sociales? ¿Te interesa saber que el Madrid ha ganado y que la gente está muy feliz? Pues bueno, a lo mejor sí, el sentimiento positivo, pero lo que sobre todo te interesa es detectar los problemas, porque esos son los que te vinculan a ti y los que te pueden dar un valor añadido. Y ahí es donde tenemos un poco, hemos diseñado una métrica que ahora comentaré para la detección de problemas a partir de esos comentarios en redes sociales. Y un poco para resumir esta presentación, bueno, queremos mejorar algo, ¿vale? Gracias al análisis de datos. Eso es un poco las empresas cuando un poco ven todo este fenómeno. Ahora parece ser que va a haber una gran lluvia de millones, no sé cuánto va a durar, luego imagino que haya que pagarlos, pero hay una gran convocatoria en el que se va a intentar esa digitalización de las empresas, ese fomento de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y la respuesta siempre es,
vale, o sea, pero, y estas son las preguntas que yo siempre intento, cuando salgo de esa primera reunión, llevarme, ¿no? Que es, ¿pero qué quieren mejorar? ¿No? Dentro de tu empresa, ¿qué es lo que quieren mejorar? Y la respuesta siempre tiene que ser algo que genere un beneficio. No puede ser algo etéreo, tiene que ser algo concreto que a partir de aquí, si mejoramos este proceso, si sabemos esta información y la incluimos en nuestro proceso y la tenemos en cuenta, podemos generar un beneficio. Ya sea, por ejemplo, en el caso de la predicción de heladas que hemos hablado, optimización de regadíos porque ahorras agua, optimización energética porque ahorras euros, siempre tiene que haber un traslado en ese sentido, ¿no? Luego es definir las variables, ya hemos hablado. Ir un poco más allá, no solo quedarte con las variables que pueden medir, sino vamos a ver esas variables que no pueden medir o que no tienes a tu disposición, pero que afectan al ciclo económico de tu producto, ¿no? Eso es importante, ¿vale? Y yendo más allá, yendo también a variables quizás más subjetivas o más cualitativas, ¿no? Una vez definida la variable, digo, vale, ¿y cómo accedemos a esos datos? Bueno, pues ahí ya tenemos que valorar la tecnología que necesitamos utilizar para acceder a esos datos. Ya se puede hacer el IoT, desplegando una infraestructura IoT. Esto tiene sus limitaciones, robos, mantenimientos, grandes coberturas, ¿vale? En gestión de desastres naturales, pues grandes coberturas, no puedes desplegar una infraestructura IoT a nivel económico, o sea, que requiere un mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Conectividades, etcétera, etcétera. Pero bueno, si tu problema lo permite, bueno, vamos a desplegar esa red IoT. Redes sociales, bueno, pues también tienen unos peajes y unas términos y licencias que yo no me he leído de muchas aplicaciones y últimamente las de las redes sociales me las leo en detalle porque, bueno, el futuro nunca sabes, ¿no? Y Open Data, hay fuentes de Open Data cada vez más, es una comunidad cada vez más abierta y luego últimamente también pues, los datos satelitales que en el nuevo Horizonte 2020 y el Horizon Europe que están generando, cada vez más hay más convocatorias que intentan justificar el desarrollo de sistemas satelitales tipo Copernicus, Sentinel y cosas de este tipo, ¿no? Son información muy válida y que puede darte un grano grueso o una escala temporal gruesa en tu dominio de aplicación. ¿Qué calidad tienen esos datos? Vale, ya he recogido esos datos y ahora tengo que analizar esa calidad de esos datos, ¿no? Y para ahí ya puedo utilizar la combinación de distintas fuentes para poder fusionar esa información, incluso pues, poder imputarla en un momento determinado, ¿no? ¿Qué técnicas aplicamos? Y aquí, fijaros que hemos llegado a la pregunta 5, antes han habido 4 para llegar a las técnicas. Y las técnicas siempre con mucha precaución. Esto, en el mundo universitario, pues tú lo que quieres es justo lo contrario. Quieres publicar un artículo, quieres avanzar el conocimiento en algo que mejore lo que ya hay hecho y ahí, desgraciadamente, vivimos del buzzword, de la moda y, por ejemplo, ahora pues está muy de moda el deep learning, por decir alguna cosa. El deep learning tiene muchas cosas buenas y alguna mala. Entre las cosas malas es las necesidades computacionales que tiene. No es de extrañar. Nosotros, muchos compañeros que dirigen tesis y que son expertos en deep learning, no es de extrañar que el decir que ha habido un modelo que ha tardado 3, 4 días en entrenar, una semana. Es verdad que la inferencia es más barata, es verdad que hay trabajos para poder optimizar eso, pero ojo que no hay que matar moscas a cañonazos, ¿eh? El deep learning es para lo que es. Y hay otros modelos que han funcionado y funcionan muy bien y que no hay por qué reemplazarlos, se pueden complementar, no son unos u otros, esto no es una batalla, ¿no? Y finalmente, tenemos que valorar cómo el análisis que estamos desarrollando, cómo lo vamos a integrar o cómo lo vamos a convertir producto. Y aquí hay muchas estrategias, desde la aplicación web típica, aplicación móvil, etcétera, etcétera,
que introduce una nueva funcionalidad a la empresa, o otras estrategias pues, más de integración con los sistemas ya pertenecientes a la empresa, ¿no? Sería un poco la idea. Bueno, vamos a hablar un poquito de aplicaciones, de cómo esas ideas pues, las hemos intentado solidificar. Son investigaciones en curso, hay mucho camino por andar todavía. Todo intentamos que sea bajo demanda del cliente, bajo demanda de las necesidades reales. Hemos tirado mucho tiempo haciendo ideas maravillosas, ideas geniales que sobre el papel pues son fenomenales, que te pueden dar un artículo científico en un momento determinado, pero que llevan un coste de desarrollo muy alto y que realmente se lo presenta al cliente y dice, pues esto a mí no me vale para nada, ¿no? Entonces ahí la gestión ágil y la integración del cliente dentro del proceso de desarrollo es fundamental, ¿no? Entonces, en esos ejemplos de aplicaciones quiero resaltar que cubren esas necesidades de esos clientes, ¿no? En la actualidad, ahora mismo, parte de estas aplicaciones que voy a presentar, otras no las voy a presentar porque la vida hay que ponerle un poco de límite, son con estas empresas, ¿no? Trabajamos con 2 empresas murcianas, con Nutricontrol y con Hidroconta, y luego trabajamos con una empresa WaterIT que es danesa. Esta empresa WaterIT trabaja en el modelado y de planificación hidrológica, del modelado de flujos de agua y cosas de este tipo. Fotrac, que es una empresa suiza que lo que hace es el diseño de sensores basados en el procesamiento de imágenes a partir de cámaras. A partir de cámaras son capaces de obtener caudales, obtener sólidos en suspensión. Una empresa muy novedosa. Luego está Bielke Ingenieros, que es una empresa de Valencia que bueno, trabaja con nosotros ya desde los comienzos de esta aventura y donde estamos involucrados con ellos en varios proyectos. Y es una ingeniería que hace temas de gestión medioambiental principalmente. Y luego tenemos a SIE, donde ya estamos, es una empresa de supercomputación que estamos trabajando más en el desarrollo de tecnología para temas de edge computing con unas historias que aquí no voy a presentar. Bien, bueno, la idea de todas estas ideas, y me vais a permitir que beba agua, porque un segundo. Todas estas ideas las estamos intentando plasmar en una herramienta que se llama Sensing Tools. Es un framework que a partir de considerar distintas fuentes de datos, ya sean fuentes de datos sociales o socioeconómicas o fuentes de datos más medibles o más, no quiero decir de IoT, que pueden serlo, sino también de Open Data, más cuantitativas, ¿no? Unas variables más cuantitativas, integran esas dos, poder integrar esa combinación de información social y cuantitativa para poder fusionarla y generar un beneficio en distintos contextos. Eso lo hemos plasmado en la herramienta Sensing Tools. Voy a arriesgarme a que funcione y no sé si la estaréis viendo. Bueno, Sensing Tools, ahora mismo lo que voy a presentar aquí son 3 aplicaciones, que es el COVID Sensing, el Water Sensing y el CIEFA Sensing, ¿no? CIEFA Sensing, gracias a mi amiga Raquel, le estamos un poco monitorizando su campo, el campo de su familia, donde tiene una pequeña explotación agrícola y donde, bueno, estamos intentando pues, desarrollar estas ideas, ¿no? Y le he llamado pues CIEFA Sensing, bueno, le hemos llamado CIEFA Sensing en honor a ella porque está en CIEFA, básicamente. Bueno, antes de entrar ahí, quiero comentar un poco a nivel técnico, pues parecía que si no decía algo técnico muy general os iba a aburrir. Y bueno, pues un poco la arquitectura en la que está montado esto, ¿no? Esta arquitectura pues tiene ese frontend, ese frontal que se conecta a un API y a través de Kafka pues van desarrollándose unos productores, unos crawlers que van recogiendo información pues, de las distintas fuentes.
En este caso he puesto Twitter, Telegram y RSS, que son las fuentes que nosotros consideramos, y luego pues Official Data o bueno, lo que sería las fuentes más cuantitativas del IoT, de datos oficiales, de Open Data, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se desarrolla un crawler para cada una de esas fuentes de información y se introduce en un pipeline de Kafka donde esa información se va procesando, se va midiendo un poco la calidad en caso de que haya que medirla y se va generando un conocimiento que se persiste en una base de datos documental. Aquí, básicamente, todo este pipeline pues, lo tenemos hecho en Kubernetes, con microservicios, con Docker, etcétera, etcétera. Básicamente porque cuando eso es un peaje que hemos tenido que pagar, el aprender esas tecnologías, el gestionar esas tecnologías, pero gracias a que trabajamos con un equipo pues, maravilloso de chavales con mucha ímpetu y mucha fuerza, pues hemos podido desarrollar esa tecnología y la verdad es que merece la pena, ¿no? Luego ver los resultados y merece la pena. La primera aplicación que voy a comentar, y ya aprovecho un poco para presentar la herramienta y los distintos apartados que tiene, es COVID Sensing. Este proyecto altruista, porque desgraciadamente, aunque hemos echado bastante de las convocatorias que ha presentado el Ministerio, pues no hemos sido galardonados en ninguna de ellas, lo entendemos, pero aún así decidimos como grupo de investigación intentar poner nuestro granito de arena y desarrollar un producto que, bueno, pudiera servir para algo. ¿Y para qué creíamos que podía servir? Bueno, una de las aplicaciones que veíamos era la detección temprana de problemas relacionados con la pandemia. Al final, la pandemia es pandemia porque hay una sociedad que interactúa entre sí y que tiene unas preocupaciones. Entonces, en las redes sociales esa sociedad se manifiesta y estábamos precisamente monitorizando eso. Entonces, pues vamos a ver cuáles son las preocupaciones de esa sociedad, vamos a ver qué problemas tiene esa sociedad y qué problemas denuncia en redes sociales, ¿no? También ver qué impacto socioeconómico puede tener esa pandemia y poder intentar geolocalizarlo a partir de los textos, ¿no? En Twitter, las redes sociales, los mensajes geolocalizados son un porcentaje mínimo, muy poco representativo, y sí que hemos desarrollado técnicas de procesamiento de lenguaje natural que a partir del análisis podemos identificar su geolocalización, a partir de técnicas de NER, ¿vale? Y luego, pues, intentar comprender, explicar por qué hay ciertas tendencias sanitarias con el comportamiento de la gente, ¿no? Eso es un poco la filosofía o, bueno, y lo que creíamos que podíamos aportar en un momento determinado, ¿no? Voy a ver si puedo... Vale. Bueno, esto es un poco el aspecto que tiene COVID Sensing. Si puedo ampliarlo. Bien. Bueno, básicamente Sensing Tools, COVID Sensing sería una aplicación de Sensing Tools y, bueno, básicamente tendría como 3 apartados fundamentales. Este primero que está aquí, que sería de sensores sociales, es decir, problemáticas relacionadas con las redes sociales, ¿no? Aquí, bueno, hemos hecho un pequeño resumen para guiar un poco cuáles son los problemas que más preocupan a la sociedad, etcétera, etcétera. Y luego ya tenemos lo que nosotros llamamos espacios, ¿no? Esos espacios son temáticas que hemos definido nosotros y que podemos definir en cualquier momento, particulares que nosotros queremos evaluar, queremos medir en la sociedad, ¿no? Concretamente aquí, si veis un poco lo que tenemos, pues básicamente son problemas socioeconómicos generales. Podría parecer la típica encuesta del CIS, ¿no? Lo único que en tiempo real y medida a partir de las redes sociales. Es como un barómetro, ¿no? Si te metes dentro, bueno, además de ese barómetro, pues hemos creado un espacio ad hoc para esta aplicación que sería el coronavirus, coronavirus España, ¿no? Es en este caso, ¿no? Bueno, si te metes dentro de esta aplicación, bueno, pues tenemos ahora mismo 3 fuentes de datos, Twitter, RSS y Telegram, ¿vale? Y bueno, pues tenemos una galería de imágenes, tenemos una galería de vídeos y tenemos unas entidades que hemos reconocido
a partir del análisis de esos textos, ¿no? Esas entidades pues, son normalmente de localización de personas y de organizaciones, ¿no? Las fuentes que estamos trabajando a día de hoy, esto podemos comentarlo por qué no más fuentes o por qué más o menos fuentes, pero es un debate interesante. Está en Twitter, está RSS de noticias y está Telegram, ¿vale? Tenemos distintos rangos temporales, ¿vale? Una semana, un mes, un día o una hora para ver la información que tenemos en cada una de estos rangos temporales y podemos también pues, fijar el rango temporal para ir un poco a pasado normalmente, ¿no? A partir de ese análisis de entidades, pues bueno, tenemos una barra de búsquedas que puede filtrar esa información y, bueno, indicar qué o tipear directamente o escribir directamente las palabras que queremos buscar. Luego pasamos un poco al análisis, ¿no? Un poco más a la parte gráfica, donde pues tenemos pues, la afluencia de mensajes, un análisis de sentimiento para ver cuántos mensajes son dependiendo de la categoría del sentimiento y un análisis de geolocalización pues, donde podemos ver la información asociada a cada uno de los puntos que hemos detectado. Bien, por aquí, imágenes, perfecto. Decir también que es un espacio, al final, pues tiene una serie de palabras clave que generamos de manera automática a través de una expansión semántica, ¿bien? Y esas palabras clave definen ese espacio. Y luego con un proceso de PLN vamos ajustando o vamos por cada texto identificando cuál es la pertenencia o la probabilidad de pertenencia de ese texto a esa categoría, a partir del matching de esas palabras. Podemos elegir un poco la geolocalización de dónde queremos que provengan los textos, ¿no? Para terminar un poco esa información está esta métrica que sería el PPI, ¿vale? Esta métrica lo que nos va a dar es, bueno, el índice de percepción de problema. ¿Cómo de probable es que este tweet pertenezca a esta categoría y realmente represente un problema, ¿vale? Es la manera que tenemos para intentar eliminar ruido y a partir de definir un número de tweets suficientemente grande con un PPI suficientemente alto podemos identificar un problema, ¿no? Bien, esto por aquí, eso en cuanto a sensores sociales. Y luego aquí, pues bueno, tenemos un aspecto, bueno, alguien me podría decir, bueno, es que de política estos espacios se pueden ordenar pues dependiendo los mensajes procesados. Ahora parece que está hablando Fernando Simón porque el coronavirus es de lo que más se está hablando últimamente. El mayor número de mensajes que hay, podemos indicar cuál de esos mensajes incluyen un mayor número de mensajes problemáticos, ¿no? Por ejemplo, aquí entra desigualdad de género, ¿no? Porque normalmente los tweets que entran en esa categoría son muy pertenecientes a esa categoría y normalmente incluyen muchas palabras negativas y por tanto denotan un problema, ¿no? Entonces, pero claro, alguien me podría decir, bueno, y es que de política se hablan muchas cosas, no todo es coronavirus, aunque prácticamente ahora sí, ¿no? Pero bueno, también hay independentismos y cosas de este tipo. Entonces, lo que podemos hacer es combinar el espacio, por ejemplo, coronavirus, con el espacio, por ejemplo, ¿dónde estás? Política, ¿no? Por decir algo. Y ahí podemos hacer la intersección de esos espacios y podemos ver los tweets y las imágenes que comparten esas palabras, ¿no? Y bueno, es una manera de filtrar esa información. Bueno, en cuanto a los sensores físicos, aquí los sensores físicos que hemos incluido para COVID Sensing son las variables oficiales del INE de la evolución de la pandemia. No sería descabellado, lo podríamos hacer, incluir otras variables que puedan afectar a ese coronavirus, ¿no? A la pandemia, como pueden ser las variables meteorológicas, ¿no? Se está diciendo que parece ser que la temperatura, la salinidad y todo eso puede afectar en un momento determinado, ¿no? Bueno, se pueden añadir y aparecerían aquí como unas cards, ¿no? Entonces, en cuanto a
Los sensores físicos, que es lo último un poco que más estamos trabajando, pues aquí tenemos ciertas, bueno, las variables que nos da el INE, no hemos profundizado mucho en todas las comunidades autónomas, tenemos esas gráficas para poder ver esa información y cómo se distribuyen a nivel geoespacial. Y bueno, y tenemos el tema predicciones. ¿Vale? Aquí la idea es, bueno, según la escala temporal, ver la serie temporal de la variable y ver cómo esa variable va a evolucionar. ¿Vale? Aquí estamos desarrollando muchas cosas, modelo multivariante, bastantes cosas, distintos modelos por debajo que lleguen a un consenso. Aquí se están trabajando en técnicas bastante interesantes y al final el objetivo es poder predecir esa variable que nos va a dar. ¿Vale? Y esas predicciones y esos valores al final los combinamos en la tercera pata de Sensing Tools, que sería esa comparativa. ¿Vale? Esa comparativa la tenemos a dos niveles, ¿no? A nivel social, de los sensores sociales, que serían pues todo esto que veis aquí, la educación, la guerra, la política, la vacuna, la desigualdad de género, y luego a nivel de sensor físico, ¿no? Los confirmados, los muertos, los recuperados, ¿no? Podemos quitar, poner y todo este tipo de cosas. Bien, eso un poco sería la estructura y un poco he resumido mucho todas las funcionalidades que tiene la herramienta y gente del equipo que está seguro que estaría deseando quitarme el micrófono, el rol de moderador para decir, pero di esto y di lo otro. Bueno, resumen, tenemos un tiempo limitado y lo que quiero es enseñaros algunos de los análisis, algún análisis muy sencillo de los que estamos trabajando, ¿no? Bueno, en cuanto al tema del COVID sensing, esto, bueno, yo no quiero ser Fernando Simón, hay ya mucho Fernando Simón en este país, desgraciadamente, y bueno, simplemente pues, comentar sobre los datos lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Esta es la incidencia acumulada en los 14 días. Bueno, estamos viendo que en el largo del tiempo creció. Esta sería desde el 31 de mayo, lo que sería la segunda ola, ¿no? Española que le dicen, y empezó a bajar, pues, digámoslo así, a final de septiembre. Al final de septiembre estamos bajando y comenzó el puente de octubre, ¿vale? Estaríamos hablando del 9-10, estaría por aquí el puente de octubre, ¿no? Aquí hubo un pico raro, pero lo que sí que estaba claro que aquí había un cambio de tendencia, ¿vale? Un cambio de tendencia que se fue manteniendo y fue creciendo. No me gusta decir de manera exponencial porque, bueno, tengo trabajo con matemáticos que me matarían, pero sí pronunciado, ¿vale? Muy pronunciado. Y hasta que se declaró el estado de alarma, ¿no? El día 25 de octubre, el estado de alarma que fue ratificado durante 6 meses más el día 9 de noviembre, ¿no? Estos son un poco la evolución de los datos que nos dan. Sabemos, porque lo hemos sufrido, y los que habéis trabajado, que seguramente hay alguien aquí que haya trabajado con los datos de la pandemia, lo habéis sufrido, sabemos que estos datos no reflejan la realidad. Es una muestra y además un compañero que está trabajando con nosotros, que es un poco el que ha desarrollado toda esta parte de crawlers y tal, a mí me ha llamado muchas veces prácticamente llorando, ¿no? Y os aseguro que no es broma, porque han cambiado el sistema de medición, el significado de las variables cientos de veces, ¿no? Y eso a nivel de informatizar, de digitalizar y de recoger datos es una auténtica locura, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos, ¿vale? Entonces, lo que hicimos nosotros es decir, bueno, pues vamos a ver ese periodo en redes sociales como, bueno, vamos a ver el espacio coronavirus en España, que básicamente incluye palabras relacionadas con la pandemia, ¿no? Con el coronavirus. Vamos a ver qué repercusión ha tenido, ¿no? Y analizando esto un poco, pues vimos que a partir del 4 de octubre, recordar que estábamos bajando, bueno, pues estábamos en un nivel, esto es el número de mensajes, es la densidad, el número de mensajes que ha tenido positivos esa categoría. Entonces veíamos aquí, pues bueno, que teníamos un cierto nivel de mensaje, ¿no? Fijaros aquí, esto es el 9 de octubre,
En Valencia era festivo, pero en el resto de España no. Y en el 10 de octubre es cuando hay una reducción drástica en el número de mensajes en redes sociales. Uy, ¿qué pasa? Justo coincide con el 12 de octubre. El 12 de octubre hay un pelín de cambio de tendencia en el número de mensajes, no excesiva, vivíamos momentos felices donde, bueno, pues estábamos descendiendo en la curva, ¿no? Y bueno, pues se mantuvo pues incluso más bajo. Bueno, veníamos también de un puente, de alegría y cachondeo, y bueno, pues más o menos se mantuvo esa tendencia y ya conforme crecía la curva, esa tendencia fue creciendo. Hasta que pasó una cosa, que es que se declaró el estado de alarma y entonces hay aquí pues todos los trolls ahí en redes sociales y ¡boom! Se volvió loco. ¿Qué quiero decir? ¿Qué refleja esta información? Bueno, esta relajación social quizás podía haber sido detectada. No digo que hubieran tomado medidas de cierre de confinamientos y tal, pero sí que se podría haber intensificado, porque al final esto es la tensión que quede reflejada en la sociedad. Cómo la sociedad está alerta ante este fenómeno. ¿Por qué aquí crece tanto? Esto es fin de semana. 25 de octubre, quiero recordar que era viernes, sábado y domingo. Alguien me podría decir, es que esto es fin de semana, es que la gente del fin de semana... No, es que estamos en pandemia, es que estamos en confinamiento, es que esto es fin de semana. Es que si tú estás en tu casa, tú tuiteas, tú te quejas. Y sobre todo, pero te quejas y tuiteas y dices cosas si estás... cabreado, ¿vale? Si estás como el murciano este que hay por ahí por las redes sociales, ¿no? El murciano encabronado, ¿no? Pues ahí ese es el momento, ¿no? Entonces, se puede tomar medidas anticipadas. No hay que esperar a estar en este nivel ya de crecimiento, vamos a decir, exponencial, para tomar las medidas, porque te quedan 10 días, 14 días de penitencia para que ese impacto se vea. Y luego ya bajarás. ¿Vale? Pero toma la medida antes o toma medidas para que esas situaciones no se vean, ¿no? Eso es un poco lo que esta herramienta creemos que podía dar, ¿no? Otro ejemplo es Water Sensing. Voy a ir ahora un poquito más rápido porque ya me he detenido un poco en la herramienta y habéis visto un poco cómo la técnica que hay detrás, ¿no? Entonces, pues voy a ir más a la aplicación. Water Sensing, la idea es, en nuestra aplicación pionera, donde más trabajos hemos desarrollado, donde tenemos el proyecto WaterOT con Centic y con otras instituciones, con Bielka, con Hidroconta, básicamente es la detección temprana de problemas relacionados con el agua, muy enfatizado con el tema de las inundaciones, las danas, etcétera, etcétera. Que ahora parece que, bueno, este año estamos más o menos tranquilos, pero hemos sufrido mucho con eso, ¿no? Entonces, un poco viene motivado a medir realmente el impacto socioeconómico de esas inundaciones y dónde se puede geolocalizar ese impacto, ¿no? Y establecer como un sistema de alerta temprana, porque bien sabéis, los que os acordáis bien de la DANA, el movimiento y el flujo de información que hubo en redes sociales respecto a ese evento, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que ya hemos visto y aquí voy a pasar más adelante. ¿Qué tipo de cosas para simplemente como ejemplo, ¿no? Pues la correlación de sucesos. Aquí lo que fue gracioso porque vimos el mapa que estaba lloviendo y digo, ábrete la aplicación, tal. Y daba la casualidad que seguía un patrón muy similar. Los mensajes, la geolocalización de los mensajes, teniendo en cuenta que la geolocalización que hacemos no es por coordenada GPS, no es desde donde se manda, sino a lo que se refiere, ¿vale? Es del texto y que no es una correlación, no es una identificación 100% precisa, ¿no? Entonces vimos que había una correlación entre esos dos eventos, lo que estaba pasando realmente con lo que estaba pasando en redes sociales y a partir de ahí se pueden tomar actuaciones, ¿no? Y la tercera aplicación, donde me voy a explayar un poquito más, porque ya no solo es de sensores sociales, sería más de sensores físicos, sería nuestro querido Cieza Sensing, ¿vale? El campo de mi compañera Raquel Martínez,
¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, aquí tenemos una infraestructura IoT de Hidroconta dentro del proyecto WaterOT, donde tenemos bueno, una serie de sensores que están midiendo variables climatológicas en tiempo real. Esta infraestructura la ha desplegado Centig dentro del paraguas del proyecto, ¿no? Ahí Juanjo y Joaquín hicieron un trabajo muy bueno. Iba a poner alguna foto de ellos poniendo la infraestructura, pero me la he guardado para mi privacidad, ¿no? Bueno, una de las cosas que estamos haciendo es poder predecir también, a partir de los sensores físicos, en este caso la parte social no nos afecta tanto, a priori, y sí nos afecta más la parte física, ¿no? Pues vamos a trabajar con ella, ¿no? Entonces, pues, el tema de las heladas ya he comentado un poco, no voy a pararme, sabemos que es un gran problema donde hay muchas pérdidas económicas. Esto lo identificó Raquel muy bien, Miguel Ángel está haciendo su tesis doctoral en esto y, bueno, decidimos, oye, ¿por qué no creamos una aplicación que en base a estos resultados de investigación que estamos desarrollando pueda dar unas predicciones en tiempo real, ¿no? Y, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y estamos desarrollando esos modelos y los estamos graficando. El objetivo es el que he dicho antes, predecir las heladas a nivel de parcela, ¿vale? Con suficiente tiempo de antelación para actuar con técnicas de prevención de heladas que pueden ser por los riesgos por aspersión, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo. Y eso es un poco en lo que hemos trabajado. Alguien me podría decir, hombre, pero si es que tú coges la predicción del tiempo y sabes que va a helar. Bueno, cógela. Si tienes un campo donde te juegas tus habichuelas, coge la predicción de tiempo y júgatela. Y ya verás a ver lo que pasa. Lo que pasa básicamente es que a escala fina, la predicción de tiempo te da un grano grueso, a escala fina pasan cosas diferentes. Y donde en 1 kilómetro puede haber una helada o no haberla. Y el tratar de, porque alguien dice, bueno, pues si lo predice, pues tú pues, enchufa el riego y ya está. Eso cuesta un dinero. Y en Murcia mucho. Y además de desperdiciar un recurso natural, ¿no? Entonces, la idea es intentar predecir con la máxima precisión posible, evitando los falsos negativos al máximo, de tal manera que puedas tomar con el suficiente tiempo de antelación esas medidas y que no te impliquen una pérdida ni de la cosecha ni tampoco de agua, ¿no? Esa es un poco la idea. Esto es un poco la infraestructura IoT que tenemos. Tenemos la infraestructura de Meter de Hidroconta, totalmente autónoma. Básicamente es un concentrador, ¿vale? Es un concentrador donde tenemos distintos sensores, clientes, hijos, que se conectan a través del LoRa y donde tenemos 2 vías, o hemos probado o hemos analizado 2 vías diferentes. Una es el envío de datos directamente a la nube, al cloud, y el desarrollo de algoritmos en el cloud, ¿vale? Entre esas variables pues tenemos de humedad, de temperatura, de velocidad del viento, etcétera, etcétera. Eso se envía a través de GPRS porque tenemos cobertura en el campo de Raquel y, bueno, pues podemos enviar esos datos y procesarlos a posteriori. También hemos probado el meter ese sistema inteligente dentro de ese concentrador, ¿vale? Y bueno, ahora mostraré algunas gráficas de resultados que hemos tenido en ese sentido. El modelo que hemos utilizado, que voy a enseñar aquí, hemos utilizado varios, estamos utilizando muchos. El que voy a enseñar aquí de resultados es un modelo de Deep Learning de LSTM, una red neuronal. Bueno, voy a resumir esto bastante para deciros que los resultados son francamente buenos y se obtienen cuando se tienen que obtener, que es con suficiente antelación para tomar medidas, ¿no? Aquí lo que tenemos en la red neuronal es una serie de entradas, un modelo multivariante que entran distintas entradas, temperatura, humedad, estas que estamos midiendo, velocidad del viento y otras que hemos conseguido a partir de datos de estaciones cercanas, como pueden ser de IMIDA, del SIAM de la región de Murcia, y bueno, pues hemos alimentado ese modelo para predecir temperatura. Y si veis en la gráfica naranja, bueno, aquí tenemos la predicción y la azul sería la temperatura real, ¿vale? Utilizando pues un modelo de validación
y vemos que encaja perfectamente. Las métricas estas famosas pues, son bastante precisas. Hablando un poquito del Edge Computing, y ya prometo que me queda poco, el Edge Computing al final de lo que va es en intentar procesar aquí esos modelos. La LSTM es una red neuronal, es muy pesada. Meterlo aquí, el problema que tiene es que aquí está alimentado incluso con placas solares. Los sistemas, las baterías, no permiten meter un procesamiento muy intensivo. No me permite meter un procesador de alto rendimiento, ¿no? Se fundiría la batería en un plis-plas. Entonces aquí lo que tenemos son dispositivos de bajo consumo que de alguna manera tienen pues un power budget que se llama de como mucho 10 vatios y ya me estoy pasando, ¿no? Lo ideal sería que estuviera en torno al milivatio, que sería un poco los Arduino y cosas de este tipo. Entonces nosotros lo que hicimos es introducir un dispositivo que está dentro de ese power budget de entre 8 y 10 vatios que introduce una tarjeta gráfica de un perfil muy bajo. Desarrollamos el algoritmo tanto en CPU como usando tarjetas gráficas, que eso lleva su historia también, y bueno, pues pudimos desarrollar esas dos posibilidades. Evidentemente, el tiempo de ejecución en GPU mejora. Eso es en la GPU de este dispositivo. Si nos vamos a tema de energía, vemos que el consumo de utilizar la GPU de este dispositivo es energéticamente más eficiente. Al final la energía es vatios por tiempo, entonces pues evidentemente si tarda menos, consume menos, ¿vale? Aunque el consumo quizás sea un poquito mayor, ¿no? Y si lo comparamos con un cloud, pues claro, evidentemente el cloud esto sería las GPUs del cloud y la GPU de ese dispositivo. Evidentemente el rendimiento es bastante peor. Estamos hablando de un orden de magnitud, una cosa así, ¿no? Pero bueno, te ahorras el envío de datos y no estás consumiendo demasiado, ¿no? Entonces, ese es un poco el equilibrio interesante, por otro lado, que puede desatar este tipo de tecnología, ¿no? Pero necesitamos cómputo, eso sí que es fundamental. Yo no puedo meter en un dispositivo de edge computing en un Arduino, no tiene potencia computacional, ¿no? Puedo hacer una comprobación de rangos o una cosa así, pero ya está. No te permitas ejecutar un modelo de Machine Learning en un dispositivo de tan bajo consumo o de tan baja potencia computacional, ¿no? Bueno, ya para terminar, Germán, que quizás me haya hablado demasiado, no lo sé. Si es así, sí, ya disculparme. estamos llegando, 5 minutillos como mucho. Nada, voy a terminar ya la presentación y simplemente enganchar a lo que he dicho al principio. Tenemos que ver estudiar el dominio de la aplicación, estudiar qué variables están identificadas, recoger esa información. Hay que pelearse, evidentemente, con cada una de las fuentes de información. Los datos, lo vi, creo que fue en la charla del Digital Twin que propusisteis, que una frase que es bastante conocida, que es los datos son el petróleo del siglo XXI. Y yo que los pago, bueno, pagamos poco porque, bueno, tampoco intentamos pagar lo menos posible, pero hay veces que hay que pagarlos, ¿no? Y yo que los pago a la gente que los proveedores de datos, lo sé, sí que es el petróleo del siglo XXI. Y genera valor, evidentemente. Entonces, hay que identificar esas variables, hay que recoger esos datos y hay que, de alguna manera, verificar que esos datos aportan valor, ¿no? No hay que dejar de lado las redes sociales como herramienta o como fuente de datos que pueda ser de interés. A nosotros nos está dando muchas alegrías en ese sentido, porque al final es la opinión de la gente y esto va a seguir evolucionando. Va a seguir evolucionando ya cada vez más. De hecho, hace poco me denunciaron en Facebook por distribuir
un bulo o una información dudosa. No sé si os habrá pasado alguna vez. A mí me pasó antes de ayer, creo que fue, ¿no? En la página precisamente de COVID Sensing de Facebook, reenvié un mensaje que parece ser que era un bulo, ¿no? Fíjate, yo, la primera en la frente, ¿no? Cada vez los algoritmos están más afinados, cada vez la información en redes sociales es más fiable dentro de lo desconfiable que es la opinión de una persona, y cada vez se está más trabajando en legislación y en algoritmia para quitar el ruido y quedarte con opiniones relativamente válidas, ¿no? Entonces, es una visión bastante interesante. Y otra cosa que tampoco no sé si he enfatizado muy bien, todos estos proyectos los hemos hecho con empresas y los estamos trabajando con expertos en cada dominio. Los informáticos, los tecnólogos, los telecos, todos los ingenieros, nos gusta dar soluciones a problemas en nuestra naturaleza. Pero si no conoces en profundidad el dominio en el que tienes que dar esa solución, porque de todo no se puede saber en esta vida, tienes que acercarte a esa empresa, acercarte a ese experto, colaborar con él para irnos al primer punto. Es identificar esas variables, ver cuál es el conocimiento que tengo que generar, el válido, ¿vale? Esa es un poco la premisa que, sin lugar a dudas, en un proyecto que quiere llegar a ser real y que quiere llegar a generar un beneficio económico, hay que tomar, ¿no? Entonces, hay que abrir un hub de colaboración, hay que abrir espacios de diálogo, ¿no? Que cada vez son más necesarios para poder generar beneficios, ¿no? Y no quiero terminar sin agradecer los que pagan lo que hacemos, ¿no? Que son las distintas instituciones que tenemos aquí, y también a la gente. Yo no he hecho mucho de lo que he enseñado, he hecho relativamente poco, y los que lo han hecho, pues principalmente son los compañeros que veis arriba, Julio, Pedro, Alicia, Juan y Ginés, que están trabajando muy duro en el desarrollo de la aplicación, y luego todos nuestros colaboradores que a través de la universidad estamos desarrollando pues, investigaciones. Gente del grupo UCAIN de la UCAM, donde evidentemente tengo mis semillas y mi corazón en parte, y luego gente también pues, de la Universidad Politécnica de Valencia, al grupo que me he venido de GRC, ¿no? Entonces, pues, bueno, agradecerles a todos ellos su participación en este proyecto, decirles que hay que ponerse las pilas, que el tiempo pasa y aquí el que no corre vuela. Y nada, la semana que viene seguro que nos ponemos en contacto y empezamos a seguir trabajando en este proyecto. Y nada, por mi parte, Germán, agradeceros otra vez la invitación y quedo abierto si hay algún tipo de pregunta o duda. De acuerdo, José María, muchísimas gracias. Alabo tu entusiasmo, malo es que nos ha dejado un poquito no mucho tiempo para las preguntas, porque procuramos ser muy puntuales con el tiempo. Si eres tan amable, quitas la presentación para que así nos puedan ver. Con todos, dejas de compartir. Bebe agua tranquilamente, ¿eh? Eso, bebe agua sin ningún tipo de problema. Vale, ya se nos ve, sí, ya se nos ve a los dos. Y nada, lo dicho, muy interesante, han mantenido la expectación todo el tiempo, apenas hemos tenido simplemente las típicas subidas y bajadas de espectadores, con lo cual, muy bien, demuestra que había un gran interés con todo lo que estás diciendo. Animo a la gente, no tenemos muchas preguntas, entonces animo a la gente, si ahora tiene alguna, a que por favor la ponga. Recuerdo, en la parte de preguntas y respuestas, si hay una que, bueno, ahora te comentaré, es un poco anónima, pero bueno, ahora comentamos. Quiero aprovechar un comentario que que han hecho en el chat Francisco Arcas, viejo conocido, claro, que dice, yo creo que los datos son la basura del siglo XXI. Dice, hay mucho de más. La basura también genera mucho valor cuando se quita el ruido con su procesado. Efectivamente, es una de las cosas que tú has dicho, claramente.
La importancia que tiene el saber tratar previamente esa información, ¿no? Dar la entrada adecuada a los sistemas para que trabajen de forma adecuada. Sí, a ver, totalmente. Mi compañero Paco no lo voy a rebatir porque tiene más razón que un santo. Sí que es verdad que cada vez hay un diluvio de información tremendo y que eso introduce mucho ruido. Si bien es cierto, cada vez tenemos las herramientas más preparadas para que ese ruido automáticamente se oculte, ¿no? Y que se genere conocimiento a partir de la información que realmente tenemos, ¿no? Entonces, pues ahí hay un punto crítico, porque muchas veces creemos que algo no influye en nuestro proceso y realmente sí lo hace. Entonces, pues, eh, eh, porque nosotros no somos capaces de verlo, ¿no? Entonces, los algoritmos de Machine Learning, una de las virtudes que tienen es precisamente buscar esas correlaciones donde aparentemente no las hay o donde incluso el experto no las ve, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, y hay que hacer un procesamiento de esa información, pero tenemos las estrategias y las herramientas adecuadas para poder combatir esa basura, ¿no? Que dice Paco. Sí, efectivamente, será una de las partes fundamentales. Vamos a ver con la pregunta, digamos, mira, aquí Teresa Jular nos pregunta, te pregunta si existe alguna bibliografía para no especialistas. ¿Le interesa la interoperabilidad de las bases de datos? Con casos prácticos, entiendo yo, o con casos de ejemplo. Sí, bueno, evidentemente bibliografía hay mucha. Sí que es verdad que al final, cuando te estás recogiendo fuentes de distintas características, de distintas fuentes de información, además aquí trabajamos con sensores IoT, con información oficial como información del INE, fuentes de predicción meteorológica, de AEMET, de IMIDA, fuentes de hasta 3 redes sociales concretamente. Tenemos alguna más, también tenemos YouTube. Eso implica que generalizar los procesos de recogida de información es difícil, ¿no? Necesitas desarrollar crawlers o herramientas informáticas para cada una de esas fuentes y luego persistir esa información en bases de datos. En muchas veces esto lo planteamos mucho, el decir, bueno, pues nosotros, por ejemplo, trabajamos con Elasticsearch y trabajamos con bases de datos documentales, guardamos documentos, JSON, ¿no? O JSON, ¿no? como se quiera decir, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces un esquema relacional pues te simplifica la vida y para ciertas variables, quizás más de sensores y cosas de este tipo, funcionan mejor. De hecho, en la aplicación que habéis visto, Sensing Tools, tenemos hasta 3 bases de datos de diferentes características para diferentes almacenamientos. Lo bueno que tenemos es que trabajamos a partir de microservicios. Esos microservicios atacan pues, a su base de datos correspondiente, traen la información de la manera que sea y luego pues, se orquesta entre el microservicio, ¿no? Entonces, sí que es un problema bastante interesante, pero aquí estamos otra vez un poco en la tecnología, en qué tecnología. Y evidentemente eso es importante, pero eso a la empresa no le interesa. Evidentemente luego le interesa que vaya bien, claro, eso sí, pero es algo relativamente, o sea, cualquier solución buena es válida, no tienes que buscar la óptima en este sentido. Vale. Pero podemos darle, bueno, aunque sea luego por correo le podemos contestar, darle la bibliografía, ¿puedes buscar alguna bibliografía? Sí, por supuesto, o sea, Vale. sí, hay Lo bibliografía de tratamos luego, ¿vale? Yo eso ya le contestamos, Teresa. Teresa también nos pregunta si no os llegan proyectos de humanistas, como historiadores, antropólogos, etcétera. Es el campo en el que yo estoy encontrando un nicho de trabajo, pero que está todavía en una etapa incipiente. Pues la verdad es que no. No te voy a engañar. No hemos trabajado a nivel... Sí que puede ser algo interesante, la verdad.
nosotros trabajamos mucho el tiempo real, por eso el tema de las redes sociales, por eso el tema de la monitorización, de la digitalización, pero no trabajamos a nivel de catálogos históricos de información. Sí que traemos de esas variables su histórico para hacer modelos, pero no a nivel... No, la verdad es que podría ser interesante. Ya os digo, Pues, si veis alguna vía de colaboración donde este tipo de herramientas puedan encajar, muy pues abierto a Teresa, colaborar, por si supuesto. le parece, le ofrecemos la mano, ¿no? Teresa, no hay problema en que cuando quieras podamos hablar de esas cuestiones Por supuesto. y podemos ver qué podemos hacer ahí. Podría ser interesante intentar entrar en esa rama, por supuesto. Aquí Por siempre supuesto. estamos abiertos a descubrir nuevos caminos, ¿no? Voy a darte, bueno, antes de darle paso a Joaquín, que lo ha hecho una pregunta, voy a empezar ya con la pregunta incómoda que nos hacen. De hecho, el espectador no ha querido dar su nombre. Creo que lo ha hecho un poco precipitadamente porque lo ha hecho a 36, llevamos 20 minutos más o menos de charla. Y dice una pregunta. La charla se titula Fusión de datos. Bueno, y esto es para que vea que aquí no ponemos cortapisas ni nada, ¿no? Aquí atrevemos con todo. Nos dice lo siguiente. Fusión de datos, la charla se titula Fusión de datos y análisis en tiempo real. Pero, sinceramente, no escucho ni veo nada práctico que remotamente tenga que ver con fusionar datos y analizarlos en tiempo real. Pues o no ha visto la charla o no... No, por a eso yo creo ver, que se ha precipitado un poco, porque la ha hecho en el minuto 20, tú llevarías unos 20 minutos hablando y no sé. Pero bueno, Eh, ¿cómo? a ver, nuestro trabajo es precisamente ese. Si bien es verdad, tengo que reconocerle que no hay un proceso en el cual sí que estamos trabajando a nivel de investigación y mi compañero Andrés Muñoz está desarrollando ahí, bueno, trabajos muy interesantes en donde se crean modelos para la fusión automática de datos, modelos de conocimiento basados en ontologías, reglas de decisión y cosas de este tipo. No sé si se referirá a eso. Claro, aquí llegamos a un equilibrio de decir, oye, si tú quieres extraer conocimiento a partir o sea, de la fusión de esa información y que esto sea un sistema que directamente te asesore, ¿no? Te dé un mensaje final y tal, ese es el camino, sí, estoy de acuerdo. Ahora, al final, para llegar ahí, en investigación es muy bonito y está muy bien y seguro que la persona que lo ha hecho tiene muchos artículos, no lo niego. Ahora, me gustaría saber cuántas empresas ha trabajado, porque no sé cuánto tiempo tardaría un proyecto en llegar a eso, ¿no? Entonces, aquí un poco lo que trabajamos es en intentar cada 2 semanas un desarrollo ágil que de alguna manera le dé al cliente y le permita evolucionar ese producto. Entonces, en ese sentido, lo que estáis viendo es un proyecto en evolución y, por supuesto, cualquier tipo de colaboración y sugerencia más que bienvenida, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues continúo ahora con las preguntas. Nos queda una si no entras más por ahora. Bueno, entonces vamos en tiempo. Es del compañero común, Joaquín Las Heras. Te felicita por la charla. Dice que el tema de fusión de datos lo ve fundamental, pero mezclar datos físicos con sociales, con datos sociales, desde luego uno puede complementar al otro. Pero bajo tu experiencia, me pregunta, ¿crees que es siempre factible o tienes algún caso en el que no haya sido posible? Joaquín, como aprieta, ¿no? Sí, no digo yo, no sé. No, Digo, a no, lo mejor una pregunta tenéis preparada. No sé. no. Ya Me ha veo, ya. pegado a la yugular. No, hombre, sé que lo hace de todo el cariño del mundo. Efectivamente, eso es una realidad. Al final, partimos un poco de la base inicial. ¿Qué variables afectan a tu dominio? ¿No? Hay contextos, por ejemplo, el COVID Sensing es un contexto muy claro, o el Water Sensing, donde de alguna manera las variables sociales o socioeconómicas influyen mucho. Y hay otros dominios donde quizás no tanto. Pues, por ejemplo, el tema de la agricultura, ¿no? El tema de la agricultura
podemos hablar de estimación de demanda, pero eso también sería una variable cuantitativa porque estás al final viendo el precio del producto. O sea, que al final, efectivamente, hay contextos donde se adaptan más las opiniones socioeconómicas y contextos donde se adaptan menos. Lo importante es analizar el contexto con el experto en el dominio. Porque yo, por ejemplo, yo de pandemias sé poco, sé, bueno, lo mismo que sabe todo el mundo, que parece que es mucho, pero sé poco. Entonces, es trabajar con gente que realmente sepa para saber qué puede aportar eso y poder incluirlo, ¿no? Entonces, ahí la colaboración es fundamental. Y el no descartar esa información porque son redes sociales y es un juguete, ¿no? Al revés, las redes sociales de juguete tienen poco y cada vez ofrecen información más potente, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Pues es un campo que estamos empezando totalmente, está prácticamente en su germen. Entonces, el hecho de que ahora no podamos o que no encajen las cosas de cómo creemos que puedan encajar, no debe detenernos, porque yo creo lo que tú dices, ahí en redes sociales hay mucha información, solo que hay precisamente costará mucho más poder darle el valor adecuado, ¿no? Y en el momento adecuado de detectarla. Vale, pues si no hay nadie más, sí, bueno, Joaquín te da las gracias por la respuesta, que coincide contigo. A ver si en el chat, permitidme que estoy viendo si hay en el chat, si se me ha colado alguna. Vale, investigación, comentarios varios, pero no son preguntas. Bueno, pues ya está. Si te parece, Chema, damos por finalizada la charla, justo en tiempo, a 2 minutos para y media. Espera, se ha colado aquí una más. Ah, no, perdón. Agradecerte mucho tu comparecencia. Contigo terminamos. Ha sido un honor colaborar contigo, porque sé de tu interés por todas las cuestiones y que te lo tomas muy en serio todo esto. Y te lo agradezco. Lo normal sería acabar, bueno, al resto de los espectadores, dar las gracias por vuestra asistencia. Os emplazamos para la próxima. Pero ha entrado algo aquí. Francisco José Herrera. Francisco José, te manda un abrazo. Vale. Dice que, mira, me interrumpo ahí un poquillo y terminamos ya con esto. Dice que al hilo de la última pregunta, con el análisis de las redes sociales, el discernir entre mensajes que tienen un retardo o al revés, que pueden ser predictoras. No entiendo muy bien cómo... ¿Tú sabes qué quiere estar diciendo? Bueno, sí, creo que sé por dónde va. Claro, dentro de los mensajes que hay en redes sociales, pues hay mensajes que se comentan de eventos a pasado y mensajes que son actuales, ¿no? Son sobre un evento que está pasando, ¿no? Sí. Es difícil, la verdad es que es difícil, pero es la evolución de ese tópico el que marca esas situaciones. Normalmente cuando, además esto es algo que hay estudios sobre esto, ¿no? De que la información en redes sociales tiene un tiempo de vida muy finito, ¿no? O sea, un mensaje en Twitter tiene un inicio, que es cuando se postea, una repercusión y un fin. Y luego quedan residuos, ¿no? Entonces, sí que es cierto, nosotros no trabajamos con los vínculos, que es una cosa interesante, o sea, utilizar temas de grafos para establecer relaciones entre mensajes y poder predecir qué mensajes dependen, cuáles son los orígenes, es algo muy interesante, pero nosotros no lo trabajamos. No obstante, queda ese mensaje de que al final la información tiene un tiempo de vida finito y no tiene una repercusión más allá de una ventana temporal en líneas generales, ¿vale? Interesante saber eso. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues ya está. No quería dejar de contestar ninguna pregunta, ya no entra ninguna más. No hemos pasado un minuto, pero bueno, hemos empezado con 2 de retraso, lo estamos en tiempo. De nuevo, los espectadores, pues nada, el año que viene volveremos, no sabemos cómo, sin webinar o presencial o mixta, pero vamos, estas charlas creo que resultan bastante interesantes para todos. Recordar lo del cuestionario, porque eso nos ayuda a nosotros a buscar, incluso si nos proponéis personas, expertos que puedan venir, decírnoslo, nosotros podemos intentar
hacer que vengan, lo intentaremos y todo eso será en el beneficio de todos. Y nada, de nuevo a ti, José María, agradecerte muchísimo este tiempo tuyo que has dedicado con nosotros a compartir tu gran conocimiento. Y te aplaudo yo solo, porque no hay nadie más que te pueda aplaudir lo malo que tiene este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues nada, enhorabuena por tu charla. Y a todos los demás, gracias, Germán, muchas gracias, Germán, por la invitación y también agradecer a todos los asistentes que han estado hasta el final. Pues, bueno, ojalá pudiera veros las caras y poder echar un rato y colaborar, porque al final la idea de un poco estos proyectos que estamos desarrollando es poder, de alguna manera, llevarlos a distintos terrenos. Por eso la pregunta que creo que comentaba Teresa sobre el tema histórico y tal, me parece una línea que la verdad es que ahora mismo no le veo el encaje, pero precisamente eso es lo que más me entusiasma, ¿no? Porque de alguna manera poder intentar sacar un beneficio de esta tecnología que estamos desarrollando en contextos diferentes donde estoy seguro que otros participantes o otros espectadores pues sí que han podido verlo, ¿no? Entonces, pues queda ahí mi correo. Quien quiera ponerse en contacto conmigo está más que invitado y agradeceros también la invitación, Germán. Espero otro año poder darla en presencial. Eso es lo importante. Bueno, recordar que esto lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. En breve, cuando quede enlatado adecuadamente, quedará colgado ahí y todas las referencias las tendréis para cualquier tipo de consulta. Así que pues ya está, damos por finalizado el acto, Chema. Muchísimas gracias, gracias a todos los espectadores y hasta el año que viene, que paséis un buen cambio de año. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.